Esta es la historia de cómo surgió todo. Cómo surge el Istmo de Panamá. Los factores que desencadenaron la formación del Istmo de Panamá empezaron hace unos 200 millones de años. Pero es hace alrededor de 80 millones de años que empieza a notarse este proceso y emergen las primeras superficies. El surgimiento del Istmo de Panamá es uno de los sucesos geológicos más importantes de nuestra era, así como lo fue la formación del Himalaya hace 80 millones de años y el surgimiento de la cordillera de los Andes hace unos 10 millones de años. La formación del Istmo de Panamá tuvo consecuencias a nivel global y también marcó el destino de la evolución de nuestros ancestros. Para comprender cómo surgió el Istmo de Panamá, es preciso entender la tectónica de placas. Esta es la teoría que explica la estructura y dinámica de la superficie terrestre, que se mueve sobre la astenosfera, debido al intenso calor en el núcleo de la Tierra. La astenosfera es una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. Cuando dos placas convergen puede haber una colisión, elevando los bordes como en el caso de los Alpes o los Himalayas, o puede haber una subducción. La subducción se produce cuando una de las placas se pliega en ángulo hacia el interior de la Tierra y se introduce bajo la otra placa. El límite está marcado por una fosa oceánica o fosa abisal. Las placas que se sumergen llevan consigo todo tipo de materiales al manto superior, entre ellos depósitos de agua que al calentarse provocan las fuerzas que desencadenan el vulcanismo, creando las montañas y cordilleras. El origen y evolución geológica del Istmo panameño está estrechamente ligado a la evolución geológica de las regiones continentales vecinas, que evolucionaron paralelamente. Hace unos 85 millones de años, toda la superficie del istmo se encontraba bajo el agua, a excepción del espolón de Darién. El Istmo panameño se originó a partir de la emersión de un arco de islas volcánicas que iban desde el norte de Costa Rica hasta el noreste de Colombia, edificado a través de las plataformas volcánicas. A ese original archipiélago corresponden las penínsulas de Nicoya y Osa en Costa Rica, la península de Azuero, el arco montañoso oriental y los bloques elevados del sur de Darién en Panamá. Posteriormente se fueron erosionando las montañas más prominentes de ese arco de islas y los sedimentos de dicha erosión se fueron depositando hacia el fondo de las aguas del Caribe y el Pacífico. Los orígenes exactos de la microplaca tectónica de Panamá no se conocen, pero es posible que tengan relación con los grandes acontecimientos tectónicos que durante el Terciario afectaron en la región de contacto entre la placa sudamericana, la placa del Caribe y el fondo del Océano Pacífico, ubicado al sudeste de esta placa. En el Mioceno se da la subducción de la placa de Coco bajo la placa del Caribe, lo cual activó el vulcanismo y la orogénesis. Es posible que estos fenómenos determinasen la formación de otro arco de islas volcánicas que corresponden a la actual cordillera de Talamanca entre Costa Rica y Panamá, a la serranía de Tabasará y a las sierras de Veraguas y Coclé, al complejo volcánico del Valle de Antón y al mar de volcanes de Capira. En estas islas hubo numerosos volcanes de cuyos cráteres, muchos de ellos consisten en grandes calderas y de numerosas grietas próximas a ellos emanaron grandes coladas de lava de todo tipo, las que al superponerse fueron edificando montañas.
Además de la lava, los volcanes también arrojaron materiales piroclásticos, especialmente en la parte central y occidental del arco insular, transformado en serranía. Otro gran acontecimiento geológico influyente en la historia natural de Panamá fue durante el Plioceno. El levantamiento de un gran geoinclinal ubicado en el noreste de Sudamérica y oriente de Panamá, consecuencia de la convergencia de las placas de Sudamérica y de Nazca. Este espectacular levantamiento formó los tres ramales de los Andes colombianos y unió al istmo panameño y a las islas cretácicas del Darién y Chocó con la gran masa continental austral. Las consecuencias del surgimiento de Panamá fueron varias. Por un lado, en el intercambio de flora y fauna entre ambos territorios, pues Panamá conectó dos regiones del mundo. El surgimiento del istmo cambió también las características de los océanos. El Caribe se convirtió en un mar cerrado con poco movimiento de mareas y pobre en nutrientes. Como consecuencia, el agua se volvió más caliente y salada, ideal para la formación de arrecifes coralinos. Pero estos cambios geológicos tienen consecuencias aún más dramáticas. Al surgir el istmo de Panamá, no solo se tiene un puente entre dos continentes, también una barrera entre dos océanos. Si esta pequeña franja de tierra no hubiera desviado la corriente del Golfo de México, las costas de Europa estarían congeladas durante los inviernos. El mar Caribe no fuese uno de los ecosistemas más diversos y productivos del mundo, y en general el clima mundial sería diferente. Uno de los efectos más significativos del desvío de la corriente del Golfo de México por el surgimiento del istmo de Panamá fue el aumento de la humedad atmosférica, que al transformarse en nieve dio lugar a los glaciares de la edad de los glaciares, ocurrida en los últimos 2 millones de años. Esta edad de hielo cambió definitivamente el clima a nivel global y sus consecuencias no podían dejar de afectar a nuestros ancestros. El Dr. Stephen Stanley, geólogo graduado de la Universidad de Princeton, sostiene que la crisis ambiental de la edad de hielo producida por el surgimiento del istmo de Panamá afectó la forma de la vida de nuestros ancestros, causando la evolución de la especie Australopithecus al Homo. Según la teoría de Stanley, la desaparición de los bosques debido a las heladas forzó al Australopithecus a descender de las copas de los árboles y a sentarse en la tierra. En una situación de evolucionar o morir, el Australopithecus evolucionó hacia un cerebro más grande y una postura más erecta, surgiendo una nueva especie, el Homo, el ancestro directo del humano moderno. El istmo de Panamá terminó de surgir hace unos 3 millones de años y fue uno de los últimos capítulos en la historia de la Tierra de más de 4.500 millones de años de antigüedad. Una pequeña franja de tierra que dividió océanos y unió continentes, que cambió el clima global y marcó el destino de nuestros ancestros, nuestro destino, y que marcó el inicio de esta gran historia, la historia del istmo de Panamá y de sus habitantes.